16, 25 a 27. Este misterio que fue dado a los profetas, Él lo revelaría. Efesios 3. Versículos 1 a 13. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Infinidad de enseñanzas vienen en ello, pero quiero destacar en estos versículos cómo habla de un misterio, habla de esa determinación soberana y el control soberano de Dios, no solo para determinar tiempos, sino a quiénes y cómo va a ser revelado. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Quién lo hace? La Iglesia. Aún aquellos seres celestiales que están maravillados y que seguramente se maravillaron de ver al Dios eterno, aquel que le cantan santo, 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 humillándose, haciéndose hombre. A ellos y a nosotros nos ha dado esa gran bienaventuranza de conocer esos misterios que estaban ocultos desde antes de la fundación del mundo, nos los ha dado a conocer. Incluso aquellos que profetizaron acerca de estas verdades no la conocían del todo, sino que buscaban en esas verdades. Fíjense, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Algunos teólogos apuntan a que cuando nosotros vemos una cordillera y la vemos con cierta perspectiva, no parece que son varias montañas, parece una sola montaña que se prolonga. Bueno, los profetas vieron cómo estaba anunciada estas profecías acerca del Mesías como rey, pero también como siervo sufriente, y no veían el valle que había entre esas dos montañas, que es el que estamos viviendo hoy. ¿Y qué hacían? Inquirían, porque querían saber cómo es que aquello de lo que habían profetizado se cumpliría, y en qué tiempo y en qué momento. Como lo dice MacArthur, ellos estaban escudriñando sus propios escritos para poder entender las profecías. Las paradojas eran tan obvias que ellos ni siquiera podían resolver los sufrimientos de Cristo con la gloria que debía venir tras ellos.
No sé si recuerdan, lo hemos visto en otros estudios. Era tal el ataque que hacían los fariseos y los herodianos y los saduceos y los escribas a Cristo, que Cristo les puso un final. Los conocedores de la palabra de Dios sabían que el Cristo, el Mesías, iba a ser un hijo de David. Pero David en uno de los salmos le llama Señor. Cuando Cristo les dice, ¿cómo es que David, que el Cristo, siendo el hijo de David, es llamado por David Señor? Ellos ya no pudieron contestar y fue la última vez que lo cuestionaron. La sabiduría de Dios que está en su palabra, que nos anuncia a Dios mismo encarnado, como siervo y como rey, como cordero y como león, no estaba, es el reflejo de la sabiduría de Dios y que hoy nos es manifestada a su iglesia. Fíjense en el mismo Pedro, versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Los ángeles escuchaban esas profecías y querían verlo. Y cuando lo vieron, y cuando vieron cómo ese Dios eterno, supremo, soberano y eterno y magnífico, infinito, santísimo, encarnaba, se maravillaron. Y hoy esa sabiduría nos es revelada. ¿Cómo? A través del Evangelio. Considerémonos bienaventurados. Fíjense, Lucas 10. Lucas 10. Versículos 21 a 24. ¿Qué sucede? Que Dios, Jesucristo, había enviado a 70 a predicar las buenas nuevas y regresan ellos maravillados porque veían cómo los demonios se sujetaban a la autoridad de Cristo cuando ellos iban y predicaban el Evangelio, las buenas nuevas. Y Cristo les dice poquito después, no se regocijan en ellos, sino regocíjense en que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Fíjense lo que dice después. Versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bienaventurados hermanos, porque tenemos el Evangelio y por la gracia de Dios, por medio de la fe, podemos ver esa sabiduría de Dios revelada, cumplida. Podrá alguien decir, bueno, pero a mí no me tocó verlo en carne. Bueno, recordemos las palabras de Cristo a Tomás. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados. Entonces, hermanos, regresemos a la doxología donde empezamos. Romanos 16, versículos 25 a 27. Romanos 16, versículos 25 a 27. Ya estamos terminando.
mi hijo. Y al que puede confirmarnos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Esa sabiduría que está siendo revelada, esa sabiduría que está siendo abierta a nosotros como gentiles, a aquellos que antes estábamos excluidos de la promesa, como vamos a ver en el siguiente estudio, ahí podemos ver y entonces adorar al único y sabio Dios. Amados hermanos, vamos a ver primero Dios el próximo estudio. Vamos a seguir, creo que yo pensaba que la verdad es que después de la omnisciencia pensé que no íbamos a terminar tanto en pero yo creo que sí. Primero Dios, el próximo estudio continuamos. No se me vayan, voy a terminar la grabación para que no rebase la hora, pero quiero pedirles algo para el siguiente estudio. Denme un segundo.